Buenos días, buenas noches. El día de hoy tenemos a la psicóloga Flor Granados, quien nos va a presentar el tema el miedo, la antesala de la depresión y la ansiedad. Las dejo con ella para que pueda mostrarnos su tema. Buenas noches a todos y gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos, a todas. Muchísimas gracias por estar eh, aquí en este momento, en este espacio, compartiendo y dando su tiempo para recibir este mensaje que espero les sea de gran utilidad para su recuperación y para cualquier persona que en este momento esté atravesando por estas psicopatologías, tanto de la ansiedad como de la depresión, y sobre todo esta emoción que es el miedo. Ajá, que personas que viven con muchísimo miedo, con muchísimos temores, y que eso ha limitado su avance, su evolución a lo largo de la vida. Esta ponencia que preparé especialmente para ustedes, junto con este equipo de trabajo de Psiquemente. También muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a Carlita, que está ahí atenta para hacerme favor de llegar todas las dudas que ustedes tengan. Es importante que ojalá se puedan dar la oportunidad de escribir, las dudas que tengan, y bueno, Carlita me va a hacer el favor de hacérmelas llegar para que yo durante la ponencia pueda darles respuesta. Ajá. Así es que les voy a pedir que en este momento eh, busquen un lugar seguro, un lugar donde se puedan sentir estables para que puedan recibir este mensaje. Si tienen la oportunidad de tener una libreta, una pluma a la mano, sería genial para que vayan anotando ciertas palabras claves, dudas o alguna situación que les haga ruido, o que les haga clic a ustedes mismos. Y bueno, vamos a disponer esta ponencia, este tiempo, y lo dejo en manos de Dios, y ojalá ustedes también puedan hacerlo en ese Dios que ustedes profesen, en el Dios en el que ustedes conciban, se llame universo, ser supremo, divinidad, como ustedes lo conciban. Esta ponencia que preparé con mucho cariño lleva el título de El miedo, la antesala a la ansiedad y a la depresión. Hoy en día, ¿quién no vive ansiedad? ¿Qué persona no vive ansiedad? ¿Qué persona no se encuentra en estos momentos viviendo depresión o conoce a alguien que se encuentra deprimido? ¿Qué persona en este momento no ha atravesado o no ha vivido algún miedo que la ha limitado, que la ha paralizado y que la ha llevado a desarrollar diferentes enfermedades, ya sea mentales o físicas? Eh, ¿Por qué es el miedo la antesala a la ansiedad o a la depresión? Porque el miedo puede ser la antesala a cualquier otra psicopatología o cualquier otra enfermedad física. Hablemos de enfermedades físicas como la hipertensión, por ejemplo, ese exceso de preocupación, ¿sí? Por esos miedos que tenemos y que no sabemos cómo enfrentar. Me gustaría que ojalá pudieran intervenir también. Si tienen alguna duda en algún momento, pueden escribir, ¿sí? Y con gusto los voy a atender. Quiero iniciar con estas preguntas. Eh, ¿Dónde ustedes eh, creen que se ha originado su miedo? ¿A qué le tienen miedo? Ojalá puedan hacer una listita, les voy a dar unos minutitos para que hagan una listita rápidamente de a qué le tienen miedo.
y ojalá lo puedan escribir. Y ahorita Carlita, si ve alguien que esté participando, me lo haga saber. Es muy común que las personas hablamos también de miedos universales, ¿no? Hay personas que les tienen miedo a la sangre, miedo a la muerte, ¿no? Hablamos de miedos universales. Miedo, por ejemplo, a las alturas, otro miedo universal, ajá, miedo a la oscuridad, pero usted que está ahí escuchándome, que me está viendo, ¿qué es lo que lo hizo también venir en este momento para estar presente en esta ponencia? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Miedo a perder la vida? ¿Miedo a perder alguna parte de, de su cuerpo? ¿A un miedo a que los hijos se vayan? Este miedo al nido vacío, miedo a vivir también puede ser otro miedo. Hay gente, yo me he percatado en consulta, que me dicen, Flor, tengo muchísimo miedo a vivir. No sé cómo vivir. Creo que le tengo más miedo a la vida que a la muerte. Miedo a quedarte sola. Ese es otro miedo también universal. Ajá. El miedo a quedarse solos. ¿A qué le tienes miedo? Carlita, ¿hay alguien por ahí que me haga el favor o me haces el favor de es- decirme si alguien ya notó a qué le tiene miedo? Sí, Florecita. Leslie nos comparte a morir, a enfermarme de algo grave, a quedar atrapada en algún lugar. Ok. A morir, a enfermarme, a quedarme atrapada en algún lugar. ¿A qué más? ¿Qué más? Ah, por cierto, Carlita, quiero hacer un paréntesis. Hay alguien que está escribiendo en el grupo, en la comunidad, que creo que piden el link o algo así, que quieren entrar. No sé si serías tan amable de enviarlo, por favor, ahí al grupo, porque hay personas que me están escribiendo y ahorita yo no puedo eh, escribirles personalmente en el chat. Si eres tan amable, por favor, si les puedes hacerles llegar el link nuevamente. Ok. ¿Hay alguien más Nos que dicen hay? también que tienen miedo. Melanie nos comparte a estar sola y Stuart Josefa nos comparte que tiene miedo a su pasado. Ok, al pasado, ajá. Bueno, a la muerte también mencionaron. Eh, Al cambio, miedo al cambio, también nos comparte Carlos Romero. Tere Aldama, miedo a morir y a dejar a mis hijas. y justo estos miedos son los que te van a desembocar también en una ansiedad, en estar pensando, imaginando en qué momento me voy a morir, me voy a enfermar, me voy a quedar sola o mis hijas se van a ir. Pero para iniciar esto también, ya que las hice pensar un poquito y que piensen en sus miedos, quiero decirles cuál es la diferencia también entre miedo, temor o pánico, porque hemos confundido este tipo de conceptos y para todo le llamamos miedo. Ajá, entonces sí es importante que vayamos nombrando las cosas por su nombre. ¿Por qué? Porque así es más fácil que yo pueda identificar qué es lo que me está ocurriendo. Ajá. Entonces, el miedo, ajá, es el peligro externo. Es cuando el peligro es externo. Ese es el miedo. Y la ansiedad es cuando el peligro es interno. Ajá. Para el miedo y la ansiedad, los síntomas son exactamente los mismos. Cuando yo tengo ansiedad, ¿qué pasa?
empiezo a tener taquicardia, a lo mejor siento que me falta la respiración, a lo mejor empiezo con un estado hasta catatónico, empieza a cambiarme, me puedo poner, no sé, rojita, ¿no? Empieza un enrojecimiento de la piel, se me empiezan a dilatar las pupilas, empiezo con la sudoración, ya sea en las manos, palpitaciones en el pecho. Esos síntomas ocurren cuando una persona vive ansiedad. ¿Les ha pasado? Pues es exactamente los mismos síntomas cuando tienes miedo. Pero ahora bien, el miedo, les vuelvo a reiterar, tiene una cuestión que es externa, es algo real. Los miedos son reales. El temor, los temores, son que fantasías, son ficticios, son creados por mi mente. Yo puedo tener miedo, por ejemplo, a una entrevista de trabajo. Es algo real, algo que me está ocurriendo. Yo tengo miedo a un examen. ¿Por qué? Porque no estudié. A lo mejor no estudié y me fui un día antes de pachanga y me fui a la fiesta o tuve mucho tiempo de estudiar y la verdad que nunca agarré un libro y entonces se llega el día del examen y claro que voy a tener miedo, porque el miedo, ajá, es cuando tú no tienes las herramientas necesarias para afrontar las situaciones que se te presentan, las adversidades. Ese es el miedo, el no tener las herramientas para yo afrontar esa adversidad o esa situación que se me presenta. Entonces, Flor tiene miedo porque va a presentar un examen y no estudió. O sea, esto es, Flor no tiene las herramientas necesarias para afrontar esa situación, para presentar un examen de calidad. ¿Me explico? Entonces, claro que va a radicar mi miedo, porque entonces voy a decir, híjole, voy a reprobar, entonces no voy a pasar la materia, o no me voy a poder titular, o ese examen tiene que ver para que me den ese trabajo. ¿Me explico? El miedo consiste en situaciones reales. El temor tiene que ver con fantasías. O sea, puedo estar sentada y puedo estar, a lo mejor de repente, se me va la luz y entonces yo ya estoy pensando, ¿a qué hora me sale el fantasma? He escuchado que cuando estás en la oscuridad se te pueden aparecer fantasmas o entes malignos, o a lo mejor se va a aparecer la abuelita que ya se murió. Tengo miedo a la oscuridad, pero miedo a que no sé, que se me vaya a aparecer algo o alguien. Miedo, ese es temor, ¿no? Entonces, de un miedo puedo brincar a un temor. Entonces, tengo temor a que en la oscuridad se me aparezca algo o alguien, por ponerles un ejemplo. Tengo temor a que, es el mes de septiembre. Entonces, como siempre en septiembre tiembla, entonces nada más estoy pensando en qué momento del día, de un día de septiembre va a temblar, ¿no? Como ahora los 19 de septiembre, cuando se hacen los simulacros. Entonces, es muy común decir, ay, de seguro ya va a temblar. Entonces, eso es un temor infundado. Es un temor, ¿por qué? Porque nadie va a saber con exactitud o nadie puede, todavía la ciencia no ha alcanzado a predecir con bastante tiempo cuándo va a temblar y de qué magnitud va a ocurrir ese sismo. ¿Sale? Entonces, mi temor es ese, que es septiembre y entonces tiembla. Entonces, nada más vivo, como se dice, con el Jesús en la boca, pensando, y si tiembla, y si se caen las casas, y si yo quedo atrapada. Ese es un temor. Tiene que ver con la fantasía, ¿sí? Tiene que ver con mis creencias. Ahora bien, fobia. ¿Qué es fobia? Fobia es más concreto, o sea, la fobia es, sé a qué le tengo fobia, a las alturas, a las arañas, a los perros, a los pájaros, a las aves.
Eso es una fobia en la cual yo necesito, tener como esa intervención porque yo no podría estar, no sé, cerca de una araña, ¿no? Porque entonces empiezo a somatizar y empiezo con este miedo y ganas de llorar y entonces siento que se me va la respiración y, o sea, ya es algo que está más, que es concreto. Ahora bien, el miedo es una emoción básica, es una emoción que gracias a esa emoción del miedo, yo puedo sobrevivir, ¿sí? El miedo me va a ayudar, ¿sí? ¿A qué? A ser prudente. Gracias al miedo, ajá, yo puedo en una avenida o en una calle voltear a los dos lados para yo poder cruzar, porque tengo miedo de un hecho real, que si yo me cruzo sin ver, me pueden atropellar, puedo tener un accidente. Entonces, gracias al miedo, me va a permitir que yo sea prudente, que yo tome mis precauciones ante ese suceso de la vida. Y entonces, que esté alerta. Es una emoción que me va a ayudar a la supervivencia. Gracias al miedo, yo puedo limitarme y puedo ser consciente de, no sé, de mi economía. Gracias al miedo soy prudente y no me dedico a hacer compras excesivas, porque si no, ¿qué voy a comer mañana? ¿O con qué voy a pagar mi renta? ¿O con qué voy a pagar, no sé, la colegiatura de los hijos? Es un ejemplo. Entonces, gracias al miedo, ¿sí? Yo no me ando peleando en la calle porque alguien me dijo a lo mejor una mala palabra o porque alguien se me cerró, ¿no? Con el auto. Entonces me hace ser prudente, detenerme y tomar mis precauciones. Gracias al miedo, yo no soy una asesina. Si la gente no tuviera miedo, pues todos estarían, no sé, ya se hubieran matado, ¿no? Alguien me dice algo y entonces yo inmediatamente reaccionaría con los golpes, con los insultos, y muchas veces alguien sería capaz hasta de matar. Entonces, aquella persona que llega a hacer cierto tipo de situaciones como esas o a cometer delitos es porque no tiene miedo y tal vez porque está bajo el influjo de alguna droga. ¿Me explico? Entonces, por eso muchas de las veces, cuando una persona está bajo el influjo del alcohol o de alguna droga dura, por eso se desinhibe y entonces es capaz hasta de bailar arriba de una mesa, es capaz de golpear, es capaz de violentar, es capaz de matar, porque no tiene miedo. Y el miedo tiene que ver con esta parte del cerebro que es la amígdala. Entonces, gracias al miedo, bueno, algunas personas que son sociópatas, ¿no? Asesinos seriales, bueno, se dice que cuando se les han realizado resonancias magnéticas, se ve que su amígdala es muy diferente a lo de una persona, se puede decir, normal, ¿no? Su estructura cerebral es diferente, sobre todo en la amígdala. Se dice que es más pequeña. Ahora bien, eh, el miedo, más que convertirlo en un enemigo, vamos a hacer que el miedo se convierta en nuestro aliado. ¿Me explico? Entonces, estamos viendo la diferencia entre lo que es el miedo, lo que es el temor, lo que es una fobia y lo que es tener pánico. Yo les preguntaría, con esta explicación tan breve que he dado, lo que ustedes me acaban de escribir y lo que algunos pensaron ahí en su casita, en el área donde se encuentran, cuando les pedí que hicieran una lista de miedos, ¿qué de esto que me dijeron realmente es miedo, es temor, es fobia? Para que ustedes vayan identificando. Entonces,
Ahora sí me van a poder decir, y van a poder identificar, ya entendí. Entonces, todo esto que acabo de decir son fobias. O todo esto que acabo de decir es temor. O sea, es parte de mi creación, de mis pensamientos, de mi fantasía. O sea, es algo que no ocurre, que solamente ocurre en mi cabeza. Ajá, y que yo misma, con ese pensamiento, con esos pensamientos intrusivos, yo misma me estoy ocasionando que daño y que se empiecen a desarrollar diferentes patologías. Ajá. Entonces, ¿qué de esa lista también puedo identificar que sí es miedo? Y entonces, esos que son miedos, como los ejemplos que les acabo de poner, son con los que vamos a trabajar. Una persona, por lo general, que vive ansiedad, es una persona, ¿sí?, que no se mueve. Es una persona que por lo general, tiene una falta de acción. Vive en la pasividad. En cambio, una persona, que trasciende sus miedos es porque acciona a esos miedos. Por eso siempre es muy importante empezar a identificar a qué le tengo miedo. Pero sobre todo como ahorita estas personas que escribían, yo le tengo miedo a estar sola. Le tengo miedo, por ejemplo, a la muerte. Yo les diría, ¿realmente le tienes miedo a la muerte? O más bien es un temor que tienes de la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es un temor? Porque tiene que ver con una creencia infundada. ¿Qué te dijeron de la muerte? ¿Qué te hizo temerle? Y yo les diría también, más bien no le tienes miedo a la muerte, tienes miedo a cómo vas a morir. El miedo a cómo voy a morir, quemado, aplastado, no sé, en un hospital, con alguna enfermedad grave, más bien es ese temor, a cómo voy a morir. Entonces, ahí es donde vamos a ir como separando. ¿Qué me han dicho aquellos que dicen que le tienen miedo a la soledad? ¿Qué me han dicho o qué concepto o creencia tengo yo de lo que es estar sola? Y por eso me aferro a situaciones y a relaciones, sobre todo de pareja o también de familia, en las cuales se vive, ¿sí?, violencia, en las cuales son relaciones tóxicas. Y como yo tengo una creencia de que la soledad no es buena, de que me da miedo la soledad, entonces acepto cualquier cosa por desesperación. Y entonces me conformo. Y entonces estoy al lado de una pareja que no amo. Estoy al lado de una persona que me daña, a la cual yo permito que esa persona me dañe con sus conductas. Tengo miedo a afrontar la realidad, que por eso me fugo en alguna droga, ya sea en el alcohol o en alguna droga dura. ¿Cuáles son las drogas duras? Bueno, la cocaína, ¿no?, la piedra, el cristal, etcétera. Pero también, como tengo miedo a hacer frente a mi situación, ¿qué hago? Me puedo fugar con una conducta adictiva. ¿Cuál es? El trabajo, que es muy común. O sea, tengo miedo de llegar a mi casa. ¿Por qué tienes miedo? Porque hay violencia, porque no quiero estar ahí, porque mi papá bebe alcohol, porque mi mamá es neurótica, porque mi mamá está enferma, porque, etcétera. Entonces, como tengo miedo a esa situación, ajá,
me fugo en una conducta que es, bueno, aceptada socialmente como el trabajo. Entonces lo que hago es quedarme más tiempo, ¿no? Estos tiempos extras. O me invento y me dedico a tomar cursos en la escuela o algo. El chiste es de no estar en mi casa, porque tengo miedo a una situación real, ¿cuál? Que a lo mejor se viven adicciones o violencia en casa. Y eso es un miedo. Pero también puedo tener temores. Ay, no quiero que se llegue la noche porque entonces ya no hay luz y entonces tengo muchísimo miedo y no quiero y no puedo dormir. Entonces ese es un temor que tengo. ¿Por qué? ¿Por qué surgen esos temores que me llevan a desembocar en la ansiedad y a tener estos síntomas, como es las palpitaciones, la falta de respirar, el no poder dormir también? Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque vivo en la pasividad. ¿Y cómo es vivir en la pasividad, Flo? No hacer frente a esa situación que tú ya sabes que te está enfermando, que tú ya sabes en la cual tienes que poner acción. Ajá. La ansiedad, la depresión tiene que ver con la falta de acción. O sea, no acciono. Solamente estoy creando pensamientos intrusivos, pero no llevo a cabo nada. Por eso hay algo que las personas que viven tanto miedos, temores, ansiedad y depresión son personas que comúnmente se preocupan. Fíjense bien, se preocupan, o sea, no se ocupan, ajá, solo están haciendo algo antes de la acción, antes de ocuparse. ¿Y qué hacen antes de ocuparse? Crear fantasías, historias de terror. Hay pacientes a los cuales a veces les digo, ¿no? A ver, tú que eres tan bueno creando historias de terror y demás, pues mejor deberías de escribir un libro de esos de terror como el libro de Cañitas o de cualquier, o una película, un guión, ¿no? Para cine, y le sacamos provecho a tu trastorno, ya que no quieres hacer frente, ¿no? O trabajar en tu recuperación, pues hacemos mejor ese negocio, ¿verdad? Y entonces ya sacas provecho de tu trastorno y ya vas a tener que pagar las terapias, las sesiones o el psiquiatra, ¿no? Entonces, no sé si me voy explicando, si voy siendo clara, si tienen alguna duda, por favor, Carlita, me gustaría a ver si alguien ya escribió algo, si tiene alguna duda, si quiere comentar algo, por favor. Sí, Florecita. Karina Flores nos comenta respecto al miedo a la muerte, que tiene miedo a quedarse sin frenos. Marielos Ortuno, por su parte, nos comenta: muchísimas gracias por compartir tan ricos conocimientos. Justo yo no le temo a la muerte, pero así como iré a morir. Sus fobias son fobia a la altura, me paralizo, y la claustrofobia, miedo a no poder seguir respirando. Por otra parte, otra persona nos comenta: hola, buenas noches, yo estoy en esa pasividad, no me muevo porque no tengo miedo a algo y me gusta estar sola porque todos se van a trabajar, pero no sé ni qué es lo que quiero, no me importa nada. De igual forma, Mariela Ortuno nos comenta: exactamente, no acciono, solo pienso y no actúo. Carmen Pérez nos dice: yo tengo miedo a los espacios cerrados o pequeños, siento que no puedo respirar. Y Erika Gómez nos dice: muy clara la explicación, muchas gracias. Ok, se van dando cuenta cuáles son sus fobias, cuáles son sus temores, cuáles son sus miedos. Y justo lo que les acabo de explicar, una persona con temores, con fobias, que la fobia es la reacción excesiva fuera de control, ajá, cuando yo no puedo hacer frente a esa situación porque está fuera de control, ajá, es porque estoy en una pasividad, es porque no me muevo. Una emoción, ajá, tiene que ver con emotividad. ¿Y qué es la emotividad? El movimiento. Si yo no me muevo, si yo no acciono,
claro que voy a vivir con esos temores, con esas fobias, con esas historias que me estoy creando en mi mente. Por eso es importante, los pacientes que llegan conmigo y los que están ahí presentes también, se van a dar cuenta que justo trabajamos con las creencias. Ajá. No, lo que te genera caos, miedo, temor, frustración, no es el hecho en sí o lo que estás viviendo, sino la interpretación que le das a ese hecho. Ajá. Por ejemplo, yo le puedo tener miedo a una araña, un ejemplo. O sea, no es la araña lo que me causa el temor o lo que me causa la fobia o lo que me causa el miedo, sino la interpretación que yo le doy a esa araña. O sea, ¿qué ideas tengo que para mí significa una araña? ¿Qué sé de una araña? Ah, pues es que me han dicho, ¿no? Que las arañas son venenosas, que las arañas pican, que las arañas, violinistas, que las arañas, te pueden, no sé, picar y en ese momento se te va la respiración. O sea, ¿qué ideas tengo yo de eso? ¿Y qué ideas a veces hasta son mitos y que yo me dejo llevar por eso, ¿no? Y que no investigo. Y como no investigo porque vivo en la pasividad, ajá, pues me dejo llevar por lo que dicen los demás, pero yo no lo he experimentado, yo no me he dado la tarea de investigar sobre mi enfermedad. Ajá. Entonces, eso es importante, que la persona accione. Otra vez me decía una paciente, yo le tengo miedo, Flor, a las alturas, o le tengo un miedo, me decía, al elevador, ¿no? A subir a los elevadores. Bueno, vamos a ver qué le tienes un elevador, ¿qué te sucedió? No, pues a mí no me sucedió nada, pero mi mamá murió en un elevador. Ah, entonces, vamos a ver, o sea, qué vivencia tuviste y qué creencia tienes con un elevador. ¿Cómo voy a afrontar ese miedo en el elevador? Pues subiéndome a un elevador. Yo siempre les he dicho a mis pacientes, o sea, la psicología es una ciencia, sí, pero tiene sus límites. ¿Me explico? La psicología tiene sus límites. Entonces, como tiene sus límites, a veces no va a ser suficiente para que yo pueda sanar mis traumas y mis heridas. Entonces, tengo que hacerme, ajá, de otras áreas, de otros enfoques y sobre todo de mi espiritualidad, de mi trabajo espiritual, de un ser superior, de una divinidad que me ayude también fusionando con la psicología para que yo pueda trascender, ya sea alguna enfermedad, una situación o, por ejemplo, en este caso, lo que estamos hablando del miedo. Ajá. ¿Y qué es lo que voy a hacer para trascender ese miedo? Yo les he mencionado. O sea, ustedes podrán ir con el brujo, con el extraterrestre, con el chamán, con la hipnosis, a lo mejor que, bueno, todo eso son herramientas, nada más. Pero quien va a llevar a cabo y quien va a tener que trascender todas esas situaciones son ustedes. ¿Me explico? Por eso hay pacientes que van de psicólogo en psicólogo, porque creen que el psicólogo les va a dar la respuesta a su problema y al cual ustedes han dejado avanzar muchas de las veces. Y entonces, como no me da lo que yo quiero, pues ahora voy y pico aquí, pico allá y voy de aquel lado y ahora voy con el brujo y ahora voy con el de las limpias y ahora voy con el extraterrestre. Pero entonces se van a dar cuenta que su problema va a seguir ahí, su miedo, su temor, su fobia va a seguir ahí. ¿Por qué? Porque ustedes no han accionado, porque ustedes no ponen en práctica lo que se ve en las sesiones, porque ustedes no se mueven, porque no porque yo esté en no sé, en una sesión de relajación, de hipnosis o de un temazcal, se me ocurre, ya se me va a quitar el miedo, solo por ir y presentarme y estar ahí, o sea, no. O porque me puse a leer un libro de psicología donde habla de los miedos, o sea, tampoco.
Esos solo son herramientas que me van a ayudar, que van a complementar mi proceso de recuperación. Pero yo soy la que tengo que accionar y enfrentar ese miedo. ¿Cómo voy a afrontar ese miedo de estar en lugares o espacios cerrados? Pues estando en lugares y espacios cerrados. Y sobre todo empezar a cambiar mis creencias y mis pensamientos que tengo con respecto a lo que para mí significa estar en un lugar cerrado. Ahora bien, había una persona que dijo, yo tengo miedo a los frenos, ¿no? A quedarme, no sé, algo así le entendí, que me vayan a fallar los frenos del auto, yo voy a chocar. ¿Qué me está diciendo el miedo? Porque yo les menciono que el miedo no hay que hacerlo un enemigo, sino gracias al miedo estamos vivos, ¿sí? Gracias al miedo, les reiteraba, soy prudente en muchas cosas de mi vida. Bueno, entonces voy a hacer del miedo un aliado. Y entonces, como yo le tengo miedo a quedarme sin frenos o a que los frenos fallen, cuando yo vaya en carretera o vaya al trabajo en mi auto, ¿qué voy a hacer? Voy a ser precavida. Entonces, voy a darle mantenimiento a mi auto para que esos frenos estén al 100. Entonces, ¿qué hizo Flor? Accionó. Flor se movió. No se quedó solamente con ese pensamiento, ajá, de decir, y que le generó temor de decir, híjole, ¿y si fallan los frenos? Y si yo, no, me moví, lo hice. ¿Me explicó? Entonces, las personas que tienen miedo y no trabajan sus miedos, van a llegar a convertirlos en temores. Y luego temores en fobias, ¿no? ¿Por qué? Eso ya se va a volver crónico. ¿Por qué? Porque me enseñaron que el miedo es malo y el miedo no es malo. El miedo simplemente es una emoción básica, una emoción que la puedo ocupar como mi aliado, porque gracias al miedo puedo poner límites y entonces yo puedo decir a qué lugares Flor sí acude y a qué lugares Flor no acude. ¿Por qué? Porque no se siente segura, porque tiene miedo y porque no le vibra, no le agrada, no se siente bien en ese lugar. Entonces pongo límites y eso me ayuda a qué? A mi supervivencia. Pero yo ya voy identificando cuáles son mis miedos. Si a Flor le da miedo andar, siempre les digo a mis pacientes, les pongo este ejemplo, andar en medianoche en Tepito, por decir algo, pues bueno, no voy a andar a las 2, 3 de la mañana con mi super chiquifalda, paseándome, caminando por ahí, porque sé que es un lugar y aparte es de noche y no voy a estar por ahí exponiéndome, ¿no? Por mencionar algo. Entonces, mejor voy temprano, ¿no? Y a lo mejor voy acompañada o ya sé a qué voy a ir a ese lugar. Pero si no me agrada y me da miedo asistir a ese tipo de lugares, si no tengo a qué ir, bueno, no voy, ¿me explico? Entonces pongo límites y digo a qué lugar sí quiero ir y a qué lugar no quiero ir. Entonces voy a hacer de ese miedo mi aliado. Y entonces digo, bendito miedo, gracias, gracias. Gracias al miedo, sé hasta dónde cuando me subo a la azotea, hasta dónde debo de caminar y hasta dónde debo de pararme. Porque si avanzo y no tuviera miedo, pues me caigo. Ajá. Entonces, el miedo hay que hacerlo nuestro aliado. Con el miedo, obviamente, ¿por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo temores? ¿Por qué esos miedos se convierten en temores? Porque, bueno, no los trasciendo, porque no quiero salir de mi zona segura, de mi zona de comodidad, de mi zona de confort. Estoy tan a gusto ahí, y entre comillas lo digo, porque hay personas, les reitero, que están en situaciones o en áreas de trabajo donde no son felices, donde no están bien, pero están ahí por una zona de confort que tienen, porque tienen miedo a qué, a lo nuevo. Y eso les va a generar ansiedad. O sea,
Si yo salgo de mi zona de confort, me va a generar ansiedad. Si yo salgo de mi zona segura, de mi zona conocida, me va a generar también depresión. ¿Por qué? Porque voy a estar en una situación que no es como yo pensaba. Y eso me va a llevar ¿a qué? A deprimirme. Porque idealicé cierto tipo de situaciones que no se dieron como yo quería. Y como no se dio esa situación como yo quería, pues me deprimo. Y entonces digo, mejor me hubiera quedado donde estaba, como estaba. Los miedos tienen que ver con no salir también en la zona de confort, con estar ahí, ¿no? Porque tengo ganancias secundarias, porque me han dicho que más vale viejo por conocido que nuevo por conocer. Este tipo de frases son introyectos que entran a mi mente y que se quedan ahí arraigados. Y entonces los tengo tan fijos y tan marcados, eso es por mencionarles alguno. Ay, yo creo hay muchos más, ¿no? Como el de, la soledad no es buena, ¿no? La soledad, búscate a quien sea para que no te quedes sola como el perro, ¿no? Este tipo de frases que también nos hemos casado con ese tipo de introyectos, obviamente, que entonces hay, como les decía al principio, ya ando buscando a ver con quién, ¿no? Pero el chiste es no estar sola. Y entonces me relaciono, me vinculo con personas narcisistas. Ajá. ¿Por qué? Porque me han dicho que, bueno, tengo que tener una pareja, tengo que estar con alguien. La soledad, ¿quién te va a ver cuando ya estés más grande? Ten hijos, ¿no? Y ahí va la gente a tener hijos, pero no era su deseo llegar a ser madre o llegar a ser padre, ¿no? Sino por esta situación de tener a alguien ahí, de poseer a alguien. Y los miedos y el temor y la ansiedad tiene que ver con este exceso de control. O sea, me da miedo, me da temor, me da pánico cuando yo no tengo el control de las cosas, cuando yo no tengo el control de mi pareja, cuando yo no tengo el control de mis hijos. ¿Dónde estarán mis hijos a estas horas? Me tengo un temor a que mi hijo vaya a caer en las drogas o tengo temor a que mi hijo le vaya a suceder algo. Más bien no será que te da temor el darte cuenta que tal vez como padre o como madre no cumpliste un rol como tal para la educación y formación de tus hijos. Tal vez es eso. Y por eso buscas controlarlos a como dé lugar. Tal vez tu temor es que tu pareja te sea infiel. Pero ¿por qué es esa fantasía de que de seguro ya llegó tarde, a con quién estar hablando, de seguro va a estar hablando con no sé quién? Bueno, esos son temores. Pero a lo mejor me puedes decir, no, Flor, sí es un miedo porque me doy cuenta que sí me he engañado. Ah, bueno, entonces te da miedo, ajá, el darte cuenta que no supiste elegir una pareja. Entonces tienes temor ahora también, ajá, de que te sea infiel. ¿Por qué? Por ti, porque tú te vas dando cuenta que no supiste elegir a una pareja, porque tú sabías en el fondo que era una persona mentirosa, que era una persona traicionera, que era una persona sin valores, era una persona que no tenía ninguna intención, ajá, ninguna responsabilidad o intención de formalizar algo bien. Una persona con una mente o un pensamiento fragmentado, una persona que no vive en armonía, que hoy dice una cosa y al rato a los 5 minutos hace otra. Entonces mi miedo no es que me sea infiel, mi miedo es que estoy tan segura de que esta persona no es lo que yo había imaginado, lo que yo idealicé de esa persona. Y entonces por eso tengo temor a que se infiel, a que se vaya y me deje. ¿Qué situación en mi infancia viví de abandono con mi padre o con mi madre? Que hoy, en la edad adulta, como no lo pude trabajar,
Ahora les reitero, estoy con alguien que no amo, con alguien que me daña tanto y que estoy esperanzada que me dé lo que yo misma no me doy. El miedo me va a llevar, si no lo trabajo, a idealizar, a crear cosas, fantasías, que después me van a llevar ¿a qué? A la decepción. Pero no es el otro el que me decepciona. No es el otro el que me falla. Soy yo por crear esas expectativas. ¿Por qué? Porque no quiero trabajar en mi interior. No quiero trabajar en estos miedos que después se van a convertir en temores, fobias. ¿Qué me pueden decir, por favor, Carlita, si hay alguien ahí que tenga alguna duda o que quiera hacer un comentario, por favor? Tenemos bastantes, Florecita. Primero, Carlota Martínez nos dice, qué buena conferencia, aprendí que tengo que accionar, hacer cambios en mi vida. Por otro lado, Diego Hernández nos pregunta, ¿los miedos son aprendidos? María Funes nos dice, ¿y dónde está la parte de aceptación? Me refiero a analizar y ser realista sobre las cosas que no puedo controlar. Entonces, ¿qué nos queda? Pues aceptar la situación. Melanie nos dice, muy buena la explicación. Marta Evelia nos dice, ¿cómo puede uno de familiar ayudar a un miembro de la familia que padece ansiedad, aparte de la ayuda que le da un psicólogo? Stuart Josefa nos dice, ¿cómo se supera el temor a los errores de tu pasado? Luis Cuevas nos dice, ¿enfrentando los miedos se superan? Luis Cueva también nos dice, como si fuera práctica, como si le estuvieras practicando. Luca True nos dice, buenas noches doctora, ¿nos puede compartir cómo la muerte de un familiar nos lleva a la depresión? ¿Tiene que ver con el miedo? Odi Espina nos dice, ¿el miedo a errores del pasado genera culpa? Iris nos dice, buenas noches, muy interesante tema. ¿Qué pasa con las personas con diagnóstico de personalidad límite? ¿Tendrán miedo, temor o fobia? ¿Cómo se les podría ayudar? Valentina nos dice, ¿se podría decir que el temor es irracional y el miedo es más real? Natalie nos dice, gracias por compartir. Y María Guerrero, excelente explicación del trasfondo del miedo. Esos serían todos por el momento. Muy bien, muchísimas gracias. Qué bueno que estén participando, qué interesante todo lo que preguntan y lo que dicen. Pues les voy a decir algo, todo lo que les ha llevado a no evolucionar, a no poner en marcha, todos esos proyectos que ustedes han dejado a medias, todos a veces pacientes que han dejado la psicoterapia a medias y que no vuelven ni por, como dirían en mi pueblo, ¿no? Ni por la silla volvió, es porque tienen miedo. Y yo les he dicho, la recuperación no es para la persona que lo necesita, es para la persona que quiere, pero se requiere valor. Ajá. Yo trabajo también con el programa de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, porque trabajo con personas que viven adicciones. Es un programa maravilloso y una de las cuestiones que marca mucho el programa es el valor, ¿no? Y está la oración de la serenidad, el valor para cambiar. Se necesita valor, ajá, para querer también accionar. Todas las enfermedades que se van creando a lo largo de la vida, y hablo de patologías y de psicopatologías que tienen que ver con enfermedades mentales, tiene mucho que ver también con esos miedos. Ajá. Eh, con eso que me ha limitado. ¿Cuántos proyectos he dejado a medias? ¿Cuántas situaciones o planes he tenido en mente y no los he llevado a cabo porque tengo miedo? Bien como lo explicaba hace rato, el miedo es algo real, los temores son creados, son fantasías, ajá, son irracionales. Por ejemplo, no sé, ahorita digo, ay, le estoy marcando a mi marido, no me contesta. De seguro ha de estar ahí con alguien por ahí en un bar tomándose una copa. Sí, claro, yo aquí dando la ponencia. Y él ha de estar por allá. Bueno, eso es un temor de flor.
es infundado. O sea, ¿cómo puedo afirmar que esta persona puede estar ahorita ahí solo porque no me contestó el teléfono? O sea, no hay un sustento, no hay una base. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no me consta, no me consta. ¿Cuándo siento el miedo? Cuando yo lo vea que efectivamente él está en el bar con otra mujer o no sé, o con otras chicas ahí, y que me había dicho que iba a trabajar y no, y está ahí en el bar con estas muchachas. Ese va a ser mi miedo. Ahí ya se vuelve miedo, porque es algo real. Ahora, yo tengo miedo, como yo les expliqué, el miedo es no tener esas herramientas, es la ausencia de recursos para hacer frente a esa adversidad. ¿Por qué a Flor le va a dar miedo cuando encuentra a su marido con otras en el bar? Pues porque Flor no va a saber cómo reaccionar ante esa situación, porque a lo mejor Flor no tiene una inteligencia emocional y entonces lo que va a hacer es ir y desgreñarlas o insultarlas, o Flor va a hacer lo que sea para retener a esta persona y entonces Flor va a empezar a creer que es que a lo mejor me dejó porque ellas eran más guapas o más inteligentes, obviamente va a hablar de mi baja autoestima. Entonces, ¿por qué? Porque no tengo herramientas, suficientes para hacer frente a esa situación. ¿Ahora qué voy a hacer? Ya vi que me engañó, ya vi que está con otras. Como no sé qué hacer y tengo miedo, pues entonces, pues a lo mejor voy a seguir ahí en esa relación porque no sé accionar de otra manera. Si tuviera herramientas, si fuera terapia, si me amara, diría, ¿sabes qué? Adiós, ¿no? Y no haría ni show, ni escándalos, ni dramas. Entonces, ahí les vuelvo a poner este otro ejemplo. ¿Cuáles son los temores? Los temores son irracionales. O sea, no tengo el control de esa situación. Es un peligro excesivo, ¿no? Tiene que ver con parte de mi imaginación. Los miedos son reales, son concretos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Trabajar en esos miedos, trascenderlos. ¿Cómo? Accionando. ¿Para qué? Para que yo los pueda trascender. Ajá. Mencionaban algo sobre la muerte de una persona. Bueno, muchas de las veces nos han enseñado solamente a observar y ver lo que es la pérdida. Me enfoco en la pérdida, pero ¿por qué no enfocarme en la ganancia también? En esta situación de decir, bueno, ok, ¿cuál es la ganancia o qué me está dejando esta experiencia de esta muerte de este ser amado? A ver, ya dejó de sufrir físicamente, porque a veces es muy cómodo que podemos tener algún familiar amado en el hospital sufriendo, intubado o lleno de tantos aparatos, y yo puedo ir y verlo un rato y al rato me voy a mi casa y me baño con agua calientita y como y muy cómodamente y todo, pero mi enfermo, mi familiar, ¿no? Mi ser querido se queda ahí igual sufriendo, pero yo a fuerzas lo quiero retener y no quiero que se muera. Yo les preguntaría, ¿a qué edad entonces es ideal para morir? ¿Qué edad? ¿O de qué manera les gustaría que muriera la persona? Aunque ustedes decidieran cómo y a qué edad, no les quitaría el sentimiento de dolor. Entonces, solamente el enfocarse en la pérdida tiene que ver con una cuestión de ego, el egoísmo. Ajá. Entonces, es un egoísmo el cual yo quiero retener, controlar la situación y no acepto la vida como es. Por eso yo siempre les digo que en psicoterapia lo que vamos a trabajar es el potencial interno que tienen para hacer frente a esas adversidades. Si solo trabajamos con el síntoma, cuando se presentan adversidades a lo largo de la vida, como todos que en algún momento vamos a pasar un suceso de muerte, ya sea de un familiar o la mi propia, o de alguna enfermedad o algún accidente, si yo no trabajo en mi
interior, en mi espiritualidad, en este camino, ¿qué voy a hacer después? Me voy a querer rasgar las vestiduras y no voy a saber cómo accionar. Y es cuando vienen hasta enfermedades como el trastorno límite de personalidad. Ujú. O la esquizofrenia o alguna otra psicopatología. Eh, Les voy a pedir que me esperen un momentito, voy a mover un cablecito porque como que se me quiere ir el internet. Solo un minuto, por favor, si son tan amables. Hola, muchísimas gracias por la espera. No sé si pude responder a sus preguntas. Carlita, ¿hay alguien más que quiera preguntar algo? O si no quedó claro con la explicación que les di, con mucho gusto puedo explicar más a detalle. Natalie Romero nos comparte: me quedo con que el miedo es esa falta de herramienta para enfrentar una situación, de modo que para contrarrestarlo debo trabajar en adquirir mayores herramientas para enfrentarlas. Gracias. Es por el momento el único comentario que nos queda. Así es, el miedo es eso, la ausencia, ajá, la ausencia de recursos para hacer frente a esa situación. ¿Y cómo voy a adquirir esos recursos? Pues ya sea por medio de un trabajo psicoterapéutico en el cual, pues bueno, con el apoyo de la psicoterapeuta me va a ayudar a abrir este abanico de opciones y expandir mi mente, que yo pueda expandir mi mente y ver otros horizontes, adquirir esas herramientas y descubrir mi potencial, pero sobre todo en psicoterapia me voy a conocer a mí misma, realmente quién soy, cuáles son mis cualidades. Si yo no conozco mis cualidades, ¿cómo voy a hacer frente a las situaciones? ¿Cómo voy a saber que yo tengo la capacidad a la mejor para, no sé, para estudiar otra profesión o aprender algún idioma o ser una gran artista, una gran pintora, una gran locutora, una gran cantante? ¿Cómo? Si no me descubro, si no me conozco, si solamente me he dejado llevar por lo que me han dicho que soy. Entonces, es importante que cuando yo estoy en un tratamiento, pues eso es lo que me va a ayudar también a mí. Cuando yo trabajo en este camino espiritual, que también me va a ayudar a qué, a despertar. Todas esas personas que viven ansiedad o que viven depresión son personas que obviamente se han quedado paralizadas y tiene mucho que ver, y se los voy a decir, yo soy muy directa, con la pereza mental. Hay una pereza mental que a veces
De verdad, hay pacientes que han llegado conmigo, me dicen, ¿sabe qué, doctora? Mejor mándeme a psiquiatría y que me den un chocho, porque yo la verdad, yo ya quiero dormir. Y yo no puedo dormir. Y entonces les pongo algún tratamiento, obviamente de psicoterapia, pero la gente no lo quiere llevar a cabo. Y siempre les digo, sean por favor honestos en el tratamiento que les voy a poner. ¿Por qué? Porque a veces no es que el tratamiento no sea el adecuado o no sirva, no funcione, sino es tu falta de integridad y de honestidad que no lo llevaste al pie de la letra. Y yo les digo, también ustedes como pacientes nos ayudan a nosotros, como agentes de la salud, a seguirnos preparando y a conocer qué tratamiento está funcionando con qué tipo de perfil de personas. Pero sí se requiere de esta honestidad de su parte. Es como los que también acuden al médico porque les duele algo. El médico no basta con conocer el diagnóstico, sino con que tengan una disciplina en el tratamiento, que realmente lo lleven a cabo. Que si el médico les dice, se van a comprar este medicamento y te lo vas a tomar a tal hora y tantos días, lo lleves a cabo. ¿Cuántas personas lo hacen? Hay personas que me toca, que atiendo en sesión, que ya están en psiquiatría y se les olvida tomar el medicamento o toman de más o se autorrecetan y les digo, a ver, ¿tú eres psiquiatra? ¿Eres médica? No, entonces, ¿por qué? Porque lo que busco es el analgésico, algo que me dé. Y entonces, como en psiquiatría he escuchado, pues si me dan un chocho o me pastillan, pues ya se me va a quitar mi malestar. Y yo les digo, ¿y qué va a pasar cuando ya no estés, cuando a lo mejor ya no existe ese medicamento, como ha pasado? O que ya no puedas comprarlo. No vas a ser funcional. No vas a ser una persona funcional porque siempre va a estar codependiendo de un medicamento. Ajá, porque el día que no se tome ese medicamento no va a poder dormir, no va a poder trabajar adecuadamente. Entonces, la psicoterapia nos va a ayudar a trabajar en las emociones. Una persona con ansiedad y con miedos, con depresión, es porque ha reprimido emociones, las ha implotado, no las habla. Una persona que vive adicciones no habla sus emociones. Una persona con una psicopatología es porque las ha reprimido. Y entonces, como he reprimido mis emociones, ajá, vienen todo este tipo, ¿sí? De situaciones y de síntomas que mi cuerpo y mi mente están dando, ¿me explico? Entonces, cuando yo reprimo, cuando yo no hablo lo que siento y lo que pienso, pues el medicamento no lo va a hacer por mí. El medicamento yo les he mencionado, te va a ayudar en una cuestión cerebral, sí, pero también te va a dañar ciertos órganos de tu cuerpo. Imagínate ese medicamento tan fuerte que tomas, ¿a dónde va? A tu estómago. ¿Y qué órganos va a empezar a dañar? Y eso no lo habías pensado, ¿verdad? Entonces, cuando tú trabajas con tus emociones, cuando tú llegas a psicoterapia y expresas lo que te ocurre, lo que te acontece, lo que deseas, lo que quieres proyectar, los proyectos que tienes, los planes, bueno, se crea en psicoterapia, pues todo este trabajo, ajá, para que tú puedas tener esas herramientas y puedas llevar a cabo esos proyectos que tienes en mente y que te des cuenta de las capacidades que tienes. Si no, les digo, no van a poder, no va a poder, no hay poder humano ni divino que haga las cosas por ustedes. Y muchas de las cuestiones, les reitero, tiene que ver con esa pereza, que no llevan a cabo el tratamiento y que es más fácil decir, pues un chocho. Me decía un paciente eso, les digo, mira, yo te canalizo a psiquiatría cuando realmente veo que ya se agotó todo, cuando ya te veo, obviamente llegan, porque tristemente a veces traen pacientes, llegan conmigo cuando ya están sumamente mal, donde ya no son funcionales. ¿Por qué? Porque dejas pasar mucho tiempo,
porque a veces se dice, ay, es un miedo, es un temor, ah, bueno, no importa, con que no me acerque, a lo mejor le tengo temor o fobia a las arañas, ah, bueno, con que no se me presente una, no hay problema, y lo dejo pasar y no lo trabajo. Pero después les digo, a veces ese dinero que te quieres ahorrar en un proceso de psicoterapia, a veces lo vas a terminar pagando lo triple cuando ya tengas que estar en psiquiatría, comprar medicamentos, estar en ocasiones con el neurólogo y con otros especialistas, ¿no? Porque ya tengo, ya me enfermé del corazón, ya tengo taquicardias, ya tengo hipertensión, ya tengo diabetes, ya tengo artritis reumatoide, o sea, infinidad de enfermedades. Y ya no van a ser solamente lo de una sesión de psicología, de psicoterapia, sino diferentes especialidades. Entonces, hay que sacudirnos esa pereza mental y esa pereza física y accionar. Yo en un momento a algunos pacientes les comenté, cuando yo estaba estudiando la carrera de psicología y que tenía que entregar un proyecto, yo tenía muchísimo miedo a las alturas. Era una cosa, bueno, yo hasta soñaba que yo me caía, ¿no? Y entonces yo recuerdo que cuando me mandaron a hacer esta investigación de este proyecto en la universidad, pues yo tenía que ir a diferentes bibliotecas porque me dijeron, no quiero libros que sean de internet, PDFs, ni referencias de cuestión digital. Quiero que vayas a las bibliotecas, a las diferentes bibliotecas de la Ciudad de México y que investigues con esos materiales, con libros físicos, con tesis y de revistas científicas y demás. Y me acuerdo que fui a una de las bibliotecas que está ahí por, creo que es Buenavista, esta biblioteca grandísima. Y bueno, los que conocen y han ido a esa biblioteca, pues tiene varios pisos y las escaleras son como transparentes, o sea, pisas y es como si fuera un piso de cristal, pero es obvio de plástico, pero es transparente. Y a mí me daba muchísimo miedo poder subir y bajar esos libros. Yo me llegué a arrastrar en esa biblioteca y se los digo realmente, arrastrar, me arrastré para yo poder subir, o sea, subía las escaleras arrastrándome y caminaba de una esquina a otra porque hasta allá estaban los libros que yo requería para yo poder entregar ese proyecto que era importante para también mi titulación. Y llorando, de verdad, lo tuve que hacer. Porque me daba miedo de mirar hacia abajo y ver que me podía caer. Ese era un temor, una creencia que tenía ahí. Y ver ese piso transparente que sentí que yo pisaba y que pisaba en el aire. Recuerdo que le pedí apoyo a una persona de ahí que estaba, que por favor me llevara del hombro, me permitiera tomarme del hombro para yo poder andar en la biblioteca. ¿Qué tuve que hacer yo todavía desde que yo inicié la carrera, sigo en un proceso de psicoterapia, porque nosotros como psicoterapeutas, es por ética también y por salud personal, tenemos que estar en un proceso de psicoterapia. Yo recuerdo que con mi terapeuta, que es maravilloso, que me dijo, Flor, ¿cómo vas a trascender ese miedo de las alturas? Pues trabajando y haciendo y subiéndote a lugares altos, ¿no? Y entonces inicié lo que es una actividad física, que es el senderismo. Y recuerdo que el coach, ¿no? El guía nos decía, bueno, va a haber, cuando subamos ahorita a la montaña, va a haber un momento donde les voy a pedir que por favor, si empiezan a perder la respiración por la altura y se les van a empezar a tapar los oídos y todo, y entonces hubo compañeros que decían, ¿en qué momento, no? Y yo dije, a ver, Flor, ni se te van a tapar los oídos, ni se te va a ir la respiración, ni nada. ¿Cómo vas a enfrentar ese miedo y esas alturas? Pues subiéndote. Que puede ocurrir, claro, por la altura, que se te vaya la respiración y que a lo mejor se te empiece a tapar los oídos, sí, sí puede ocurrir. ¿Qué hizo Flor? Pues llevó sus chiclitos, ¿no? Lo que ocupas luego en carretera, cuando vas en carretera y se te tapan los oídos. Pues bueno, llevé mis chicles, llevé mis insumos, lo que yo necesitaba, básico, mi kit, ¿no?
por si se me pasaba algo y me faltaba el aire, o qué más podía pasar, pues me detenía, ¿no? Y ya no subiría. Pero no, pude llegar a la cima, pude subir, pero ¿cómo fue esto? Mentalizándome y llevando a cabo esa situación. ¿Y cómo trabajo los miedos? Pues de manera simbólica, por ejemplo, de esa manera, subiendo alturas. Es como voy a empezar a trascender los miedos que yo pueda tener a lo largo de mi vida, porque aunque nosotros seamos psicólogos, también tenemos nuestros miedos, pero no quiere decir que esos miedos los voy a tener ahí y arrumbados, no, voy a trabajar en mis miedos y eso a mí me va a ayudar a trascender y a ser todavía una mejor psicoterapeuta. ¿Por qué? Porque les hablo de mi experiencia, de algo que yo ya viví, que yo ya sentí. Y el miedo justamente que nos da es no tener el control de ese suceso, sino lo que queremos es no sentir. Y los miedos te llevan a evadir el dolor. Entonces, muchas de las veces aquellas personas que me dicen es que tengo miedo a que mis hijos se vayan, es porque tienes miedo a que te duela, miedo al dolor. O sea, yo les digo, dejen que sus hijos se vayan, dejen que sus hijos crezcan. Muchos de los padres tienen miedo a que los hijos crezcan y tomen sus propias decisiones y hagan su vida. ¿Por qué? Porque los padres a veces nunca se ocuparon de su propia vida, siempre estuvieron resolviéndoles la vida a los hijos. Y cuando los hijos se van, los padres no saben qué hacer con la suya. Y entonces ahí van con los nietos. Les digo, ya jodieron a los hijos, ahora van a joder a los nietos. Entonces, cuando te ocupas de tu vida, es como vas a empezar a trascender. Y es así como yo, Flor, les comparto mi experiencia en el trascender el miedo a las alturas. Entonces, es como vas accionando y como lo llevas a la práctica. Y ahora ya puedo subir y bajar y no pasa nada. Pero, ¿cuál fue otra de las cuestiones que hizo que también yo trascendiera ese miedo? Que antes de irme a aventar y subir a la montaña, pues yo tuve que tener un entrenamiento aparte, ¿no? De correr, de entrenar, de hacer calentamientos durante varios tiempo para que yo tuviera, ¿sí? Esa fortaleza en las piernas, en los brazos, y yo pudiera subir y aguantar esas caminatas y esas subidas. Entonces, ¿por qué ya no me dio miedo? Porque tenía las herramientas para hacer frente a esa situación. Si yo me hubiera aventado como el Borras, ajá, pues a lo mejor ni hubiera alcanzado a subir ni medio kilómetro, ¿no? Ya estuviera ahí sacando los hígados de fuera. Pero entonces, si yo me conozco, digo, a ver, Flor, para subir esa montaña necesitas un entrenamiento, pues entrena acá en Cerritos, entrena acá en en algún bosque, en algún parque, en donde haya pendientes, con el calzado adecuado, ajá, con el equipo adecuado. Entonces yo ya voy preparada para eso. Y es como se trasciende el miedo. Si yo me hubiera quedado sentada solo viendo cómo las demás personas pueden subir una montaña, yo no conocería qué es estar en una montaña, qué es vivir esa experiencia, porque solamente me hubiera quedado estática, ahí pensando y generándome más temores. ¿Sale? ¿Hay algo más que por favor quieran compartir? No sé si estoy siendo clara en este momento y si a todos les pude responder sus dudas y sus preguntas. Si hay alguien a quien le faltó, si es tan amable, por favor, de volverme a preguntar y con gusto les respondo. Para ya ir cerrando. Ok, Florecita, Nay Hernández nos dice, diferencia entre miedos psicológicos y los que son por temas cognitivos o de desarrollo químico. ¿Se tratan igual? Tere Aldama nos dice, por los miedos, la ansiedad y la depresión, si no son atendidos con el tiempo, se les pueden olvidar las cosas a una persona, aunque las haya realizado hace media hora. Me queda claro que la psicoterapia es una excelente inversión para mi salud, nos dice Susana Gómez. María Funes, por otro lado, nos dice, yo impermeabilizaba edificios altos y caminar me mareaba, y entonces yo gateaba por la orilla y en las aristas me acostaba. Pero sí, doctora, el miedo mío era real y me mareaba, me iba a caer. Casi que yo solvente mi situación
haciendo el ridículo, pues ni modo. Almejita Clase nos dice, ¿cómo enfrentar el miedo a enfermar o a morir? ¿Cuáles son sus datos de la psicóloga? Ahorita les paso los datos de la psicóloga. Stuart también nos dice, ¿cómo supero los temores del pasado, por favor? Y Natalie Romero nos dice, ¿cómo manejar el miedo a una próxima cirugía de un esposo? Son todos los que tenemos. ¿Cómo manejar la cirugía de qué, perdón? ¿Cómo manejar el miedo a una próxima cirugía de un esposo? Bueno, a ver, ¿cómo manejar el miedo a una cirugía de mi esposo? Para empezar, anota cuál es el miedo. El miedo, ok, a la cirugía de mi esposo, pero en concreto, ¿miedo a qué? ¿A que muera? Anótalo, porque si no se queda esa pregunta como en el aire. Ojo, es importante que concretes y que anotes y que nombres las cosas por su nombre. Los dije al inicio de la sesión. ¿Qué tiene mucho los pacientes? Que cuando ustedes llegan, dicen las cosas a medias y entonces quieren que, en este caso, la psicoterapeuta o digo, nosotros ya estamos preparados, por eso nos dedicamos a esta situación y podemos interpretarlos, pero a veces la familia o la gente con la que se relacionan no son claros en decir las cosas, en expresar lo que sienten y entonces por eso se dan los malos entendidos, ¿no? Y también sobre todo con ustedes. Cuando tú nombras las cosas, para ti las vas a entender mucho mejor. Y entonces vas a descubrir cuál es tu miedo. ¿Mi miedo a qué? ¿A que mi marido se muera? Miedo, te estoy poniendo un ejemplo. Miedo a que mi esposo salga mal o quede mal de la cirugía. ¿Cuál es tu miedo? Ok, son esos. Ok, de esos miedos, todos, les voy a decir algo, todos en algún momento nos vamos a morir. Todos. Hay algo que tu madre te da al nacer, que es la vida y la muerte. Toda madre al nacer, obviamente, a dar a luz a un hijo, a parir, al parir, lo que le va a dar a ese hijo es la vida, pero también le va a dar la muerte. Entonces, tengo yo que trabajar en la muerte, en ese proceso. ¿Qué concepto tengo yo de la muerte? ¿Qué pienso de la muerte? Dos, mi marido, mi esposo, no va a ser eterno. Si se muere, ¿cuál va a ser mi miedo? Que yo no sé qué voy a hacer, porque todo el tiempo he vivido codependencia con esta persona y yo no sé hacer nada. Yo no sé hacer cosas porque él las hace todas. No sé trabajar. ¿En qué voy a trabajar? Bueno, gracias a ese miedo que es real, entonces empiezo a accionar y entonces empiezo a poner las cosas en orden. No he hecho un testamento, no he dejado las cosas en claro con mis hijos, es momento de hacerlo. Para eso es el miedo que estoy sintiendo. Nunca he trabajado, pues yo creo que es el momento de hacerlo, porque a lo mejor el esposo no va a estar siempre. Es que no sé qué voy a hacer sin él. Bueno, empezar a trabajar, hay algo que se llama tanatología, ¿no? Empezar a trabajar en ese proceso. Ujú. ¿Para qué? Para que yo pueda ir hablando, sanando, exponiendo esas emociones y esos temores y esos miedos que estoy sintiendo. El miedo a quedarme sola, sin pareja. ¿Qué pienso de una persona que es viuda? ¿Qué no le he dicho a mi esposo? Y que tengo miedo a que se muera y ya no se lo dije. Pues a lo mejor le escribo una carta antes o a lo mejor le digo lo que pienso, lo que siento. ¿Me explicó? Entonces, para eso es el miedo. Otra de las cuestiones que mencionaban, si el miedo es el mismo, estos miedos, si son creados, algo así, o cuando son por alguna cuestión química, ¿no? Bueno, se trabajan de la misma manera. Es de la misma manera. Muchas de las veces hay, por ejemplo, ciertos químicos, ciertas drogas naturales del cuerpo que segrega el cerebro, que a lo mejor no está segregando en ciertas personas y por eso es importante que en psiquiatría les den esos medicamentos para que esos químicos
como es la adrenalina, la noradrenalina, obviamente ese tipo de em, drogas químicas, pues se generen y entonces pueda funcionar mejor el cerebro. Pero sí, tiene que estar en un tratamiento, ya sea psiquiátrico, dependiendo, por eso vuelvo a esto, dependiendo la situación, el problema, y en un tratamiento psicoterapéutico o en alguna otra situación que tiene que ver con neurología, ¿no? Con el neurólogo. ¿Qué más? Bueno, también Lili Hernández nos dice, muchas gracias, excelente, muy bien manejado el tema, parezco ansiedad post-COVID. María nos dice, sí existe, no me gusta la vida, deseo morir y a veces me siento como que hay zombies o muertos que están afuera de mi casa y que me desean atacar. Sí me da miedo. Natalie Romero nos dice muchas gracias y era miedo a que su esposo falleciera y muchas gracias. Serían todos los comentarios que tenemos por el momento. Ok, ya ves cómo cuando vamos nombrando ya vas siendo más concreta y entonces dices a qué le tengo miedo, entonces hay que ir trabajando esa parte. Te digo, a lo mejor, yo siempre les digo, a lo mejor estoy esperando que el otro se va a morir, a lo mejor me muero yo, se muere otra persona. Entonces todos en algún momento nos vamos a morir. Pero les digo, el miedo no es a la muerte, sino más bien a cómo voy a morir y todo aquello que he dejado a medias, todo aquello que no he hablado, que no he dicho, no hay un testamento, no he dejado las cosas en regla, no he podido pedir perdón, no he podido agradecer, me he quedado con muchas cosas que guardadas. Entonces ese es el momento. Y otra de las situaciones, nos comentan también, este miedo, esta desesperanza, este no encontrarle sentido a la vida, esta depresión en la cual puede ser una depresión severa, ¿no? Por eso en psicología y en psiquiatría se hacen pruebas, ¿no? Psicológicas para ver qué tipo de depresión se encuentra la persona, si leve, moderada o severa, en esos tres niveles se divide la depresión y bueno, con un tratamiento, ¿no? También que eso es importante y saber el por qué no le encuentra sentido a la vida. Obviamente tiene que ver con mucho con esta situación de ego, ¿no? Este ego, ¿no? Eh, situación de no aceptar la vida como es y yo querer cambiarla, ¿no? Y yo por eso les digo, tú no vienes, cuando vienes a sesión y quieres una recuperación, no es para que cambies el mundo, sino para que te transformes tú. Ajá, el mundo va a seguir, pero en un proceso espiritual y de psicoterapia y en un tratamiento, en recuperación, así se esté cayendo el mundo al lado, tú vas a seguir firme y vas a tener esa resiliencia y esa fortaleza para hacer frente a esas situaciones que estás atravesando. Por eso es importante que busquen la ayuda y que realmente requieran, y si ustedes quieren realmente recuperarse y sanar, acudan a un proceso y que se comprometan y que tengan esa disciplina. No es de que un día sí voy y dentro de 15 ya no vuelvo a ir y la postergo y busco pretextos porque así no se va a sanar, sino es realmente afrontar la situación. Ujú. Entonces, este, también otra de las cuestiones, a ver, hay pacientes que tengo que viven ansiedad y depresión y les digo, a ver, ¿qué ves? ¿Cómo que qué veo, doctora? Sí, ¿qué ves de programación en la semana? No, pues veo noticias, veo películas de zombies, veo películas de terror, les digo, veo noticias, les digo, a ver, estás viviendo ansiedad, estás viviendo depresión y te pones a ver ese tipo de programación, te pones a ver series de narcos y de balazos y de muertes, o sea, eso es evidente que no te va a ayudar. No creas que por tomar un medicamento, por ir a una sesión de psicoterapia 1 hora a la semana, ya vas a sanar si sigues con tus mismas conductas. O sea, hay que hacer esos cambios mentales, físicos. O sea, voy a tener que dejar muchas cosas si realmente me quiero recuperar. Pero si yo quiero seguir en lo mismo, o sea, el estar viendo noticias, secuestros, asaltos, feminicidios,
muerto, o sea, no me va a ayudar a mí mi ansiedad y mi depresión, al contrario, les voy a decir, no, pues órale, vámonos todos, porque este mundo está de pies. No, o sea, tengo que ver otro tipo de programación. Les digo, a ver, aquellos que viven ansiedad, pónganse a ver películas cómicas, pónganse a ver series o estos chistes ahí donde ustedes se puedan carcajear. La ansiedad es un exceso de energía. Entonces, con ese exceso de energía, pues obviamente lo único que estoy ocasionando es estar creando pensamientos ahí de terror, terroríficos. Entonces, ¿por qué no lo plasmo en una obra de arte, en la pintura? ¿Por qué no escribo un poema? ¿Por qué no escribo un cuento, un libro? ¿Por qué no dibujo? ¿Por qué no hago un deporte? Y entonces voy a canalizar toda esa energía ahí, ¿no? Como mi experiencia, lo que yo les comento, lo llevo a cabo también. Entonces, dejen de ver ese tipo de programación, de escuchar esas canciones donde habla de muertes, corridos y que no me dejan y no me aportan nada. Personas que viven depresión, dejen de escuchar canciones donde hablen de desamor, de muerte, o sea, eso tampoco les aporta. Hay pacientes en los cuales, lo saben, les envío frecuencias, ¿no? Este, ondas alfa que les van a ayudar justamente a modificar, ¿no? Cierta parte de sus cerebro, sus pensamientos, que les van a ayudar. Si una canción, yo les he mencionado, una canción de desamor de Paquita la del Barrio, de José Alfredo Jiménez, que son padrísimas para una fiesta, en un rato, ok, pero no para estarlas escuchando cuando estoy barriendo, estoy estudiando, o sea, no, porque todo eso entra a mi cerebro. Así como existen las drogas, ¿no? Duras, físicas, el alcohol, también existen las drogas auditivas que me van a cambiar mi estructura cerebral, ¿sí? Entonces, todo lo que escuche va a afectar mis conductas también. Entonces, si yo estoy escuchando canciones o músicas o canciones donde hablan de desamor y que me dejó y que ya se murió y que la maté pues claro que me voy a deprimir más. Entonces tengo que empezar a hacer cambios. Por eso les reitero, la psicoterapia, el proceso de sanación, de recuperación, no es para el que lo necesita, es para el que quiere. Y querer se necesita valor. ¿Sale? Pues les agradezco mucho. Ahí mi querida Carlita les va a dejar mis datos, mi teléfono. Consulten mi página, ahí subo información, contenido que les pueda ayudar. Tengo el grupo de WhatsApp, la comunidad, en el cual obviamente ustedes pueden escribir ahí. Bueno, en el grupo de WhatsApp no, a veces sí lo abro para que ustedes puedan compartir experiencias cuando yo, no sé, lanzo sobre un tema y que les pido que por favor comenten sus experiencias y ya les respondo. Si requieren llevar un proceso de psicoterapia conmigo y demás, bueno, Carlita les va a enviar ahí, les va a dejar mis datos para que se contacten conmigo, puedo abrir yo agenda, ver horarios, días que también sean compatibles con ustedes, nos podamos poner de acuerdo y ya les explique cómo es el proceso para que ustedes puedan agendar. Si tienen alguna duda o hay algo más, bueno, sigan escribiendo y yo en cuanto pueda, inmediatamente les voy a contestar. Espero haya sido de su agrado esta ponencia, les haya servido de mucho y pues no se rindan a seguir trabajando, que la vida es bella, la vida es valiosa y lo único que nos vamos a llevar de este plano es lo que demos, lo que hagamos. Y se trata de vivir, no de sobrevivir. Así es que a sacudirnos los miedos, ¿no? Dejarlos afuera, ¿no? Y seguir adelante, ¿sale? Pues muchísimas gracias. Si no hay algo más, me despido, Carlita. ¿Hay algo más? No, ya sería todo. Nada más nos están agradeciendo. Bueno, te están agradeciendo por compartirnos tu conocimiento, por dejar que
más personas se involucren en este tipo de temas, y agradecerte también a ti por habernos compartido este espacio, y esperando también que nos puedan seguir acompañando en los siguientes espacios que brindemos para que sigan cuidando de su salud mental. Muchas gracias a todos, muchas gracias Florecita, nos vemos en el siguiente mes con un nuevo tema. Nos vemos. Claro, muchísimas gracias. Bye.